El silencio lo golpeó como un puñetazo en el estómago, un silencio mortal. Al entrar en su lujosa casa en Polanco, Ciudad de México, el millonario viudo Alejandro sintió un pánico gélido recorrerle la espalda. Su hija recién nacida, Isabela, no lloraba. Por primera vez en semanas. La mansión estaba en silencio, y esa quietud era más aterradora que cualquier llanto. Dejó caer su maletín de cuero al suelo y subió corriendo las escaleras, con el corazón martilleándole las costillas. Esperaba lo peor, una tragedia silenciosa. Pero cuando se detuvo en la puerta de la habitación de la bebé, la escena que encontró lo paralizó por completo, una imagen tan íntima e impactante que su cerebro se negó a procesarla. La nueva criada, Camila, estaba sentada en la mecedora. En sus brazos, amamantando, estaba su hija. Camila era una joven madre soltera de Nezahualcóyotl, una de las zonas más pobres de la vasta Ciudad de México. La desesperación por encontrar trabajo para mantener a su propio bebé de 1904 meses, Mateo, que se alojaba con su abuela, la había llevado a esta mansión. Era trabajadora, discreta y eficiente. Sin embargo, hubo un detalle crucial que omitió en la entrevista. Ella misma era madre lactante. Temía que la verdad le impidiera conseguir el trabajo que representaba su única esperanza para el futuro de su hijo, un secreto que guardaba con dolor para sí misma. La motivación de Camila era tan poderosa como invisible para el mundo de Alejandro. Cada mañana dejaba a su pequeño Mateo en brazos de su abuela, con el pecho oprimido por la añoranza y la culpa. Viajaba más de 2 horas en un transporte público abarrotado, cruzando la ciudad para llegar a un mundo de mármol y cristal, donde cuidaba de un hombre adinerado y su hija enferma. Sentía la leche que su cuerpo producía para su hijo y al mismo tiempo oía el débil llanto de Isabela. Esta dualidad la atormentaba, un recordatorio constante de lo que tenía para dar y lo que se veía obligada a retener por miedo. Para Alejandro, la vulnerabilidad se manifestó en una enfermedad cruel e implacable. Isabela, nacida prematuramente y sin madre, sufría una alergia severa a todas las fórmulas infantiles disponibles en el mercado. Su pequeño cuerpo rechazaba cualquier alimento artificial y se moría de hambre. Había consultado a los mejores especialistas e importado los productos más caros, pero nada funcionaba. Cada día era una batalla perdida contra el tiempo, y el llanto incesante de su hija era la banda sonora de su fracaso. El dinero, que siempre había sido su mayor arma, ahora resultaba completamente inútil e impotente. La mansión Polanco, que debería haber sido un hogar de paz y lujo, se había convertido en una cámara de tortura emocional. El eco del llanto de Isabela llenaba los pasillos, un sonido frágil que exponía la fragilidad de la vida y la impotencia de su padre. Alejandro pasaba noches en vela, con el rostro demacrado por el agotamiento, viendo a su hija consumirse. Camila, en silencio, limpiaba y organizaba, pero el corazón de su madre se rompía con cada llanto de su pequeña. Vio la desesperación en los ojos de su empleadora y reconoció en ese dolor un sentimiento universal, una agonía que ninguna cuenta bancaria podía aliviar. Esa tarde, la situación llegó a un punto crítico. El médico la llamó con malas noticias. Isabela había perdido más peso y sus fuerzas se desvanecían rápidamente. Alejandro salió de la casa devastado, sin rumbo, dejando solo el llanto persistente y la figura silenciosa de Camila. Sola con la bebé, el conflicto que la consumía por dentro finalmente estalló. Miró al frágil ser y tomó una decisión surgida del instinto. No lo sabía, pero lo que estaba a punto de hacer cambiaría el destino de todos para siempre. La primera oleada de emoción que embargó a Alejandro no fue de alivio, sino de una furia gélida y visceral. La escena ante él era una violación, una transgresión de las reglas no escritas que regían su mundo. Esta mujer, una desconocida de un mundo completamente distinto, había cruzado una barrera sagrada. No vio un acto de misericordia, vio una audacia inconcebible, una intimidad robada. Su mente, nublada por el dolor y la desesperación de las últimas semanas, interpretó este gesto como la más profunda de las invasiones. El silencio que una vez lo había aterrorizado
era ahora prueba de una usurpación, y sus instintos paternales protectores se transformaron en una rabia ciega contra la única persona en la habitación. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz salió como un susurro agudo, cargado de una amenaza contenida que heló el aire de la habitación. Dio un paso adelante, su sombra cubriendo a Camila y a la pequeña Isabela. Tenía los puños apretados. Su rostro era una máscara de incredulidad y repulsión. Cada fibra de su ser deseaba separarla de su hija, expulsarla de su hogar y borrar esa imagen de su memoria. Para él, la criada no estaba salvando a su hija. La estaba contaminando con su pobreza, con su arrogancia, y la idea era insoportable para su orgullo herido y su desesperado corazón de padre. Camila dio un salto, con el corazón acelerado por el miedo. La calidez maternal en su rostro fue reemplazada al instante por una palidez de puro terror. Sus ojos, que momentos antes habían estado mirando con ternura a Isabela, ahora estaban abiertos y fijos en la imponente figura de Alejandro. Instintivamente, abrazó al bebé por una fracción de segundo antes de que la realidad de su posición la golpeara. Ella era la criada, él era el jefe. En su pánico las palabras no le salían, solo balbuceos incoherentes. El miedo a perder su trabajo, su única fuente de ingresos para mantener a Mateo, era tan abrumador que la paralizó por completo. Con un movimiento rápido y brusco, Alejandro arrebató a Isabela de los brazos de Camila. El contacto cálido y vital se rompió. Al instante, la paz de Isabela se quebró, y un grito débil y desesperado resonó por la silenciosa habitación. Era el sonido que Alejandro tanto temía, la prueba audible de que el hambre y el dolor habían regresado. El llanto, sin embargo, no lo conmovió. Cegado por la rabia, se volvió hacia Camila, con el desprecio evidente en su mirada. «Toma tus cosas y sal de mi casa. Ahora», ordenó con voz firme e inapelable. La amenaza se hizo realidad, y el mundo de Camila comenzó a derrumbarse. La injusticia de la situación era palpable. Mientras la pequeña Isabela lloraba de hambre en los brazos de su padre, el hombre que se suponía debía protegerla estaba ocupado castigando a la única persona que había logrado calmarla. «¿Quién te crees para tomar una decisión así?», continuó, subiendo el volumen de su voz. «No tienes ningún derecho». Las palabras la golpearon como piedras, cada una reforzando la brecha social que los separaba. El público, en ese momento, se volvió completamente hacia Camila, viendo la pureza de su acto en marcado contraste con la arrogancia y ceguera de Alejandro, un hombre adinerado que no podía ver el milagro que ocurría bajo su techo. Las lágrimas finalmente corrieron por el rostro de Camila, pero no eran solo lágrimas de miedo, eran lágrimas de frustración, dolor y una profunda sensación de injusticia. El llanto de Isabela parecía resonar con el de su propio hijo, Mateo, a kilómetros de distancia, en Nezahualcóyotl. Ese sonido despertó algo dentro de ella, una fuerza que desconocía, la fuerza de una madre. No podía simplemente irse, tildada de intrusa. Necesitaba que él comprendiera. Levantando la barbilla, lo miró fijamente a través de las lágrimas, con la determinación de hablar escrita en su rostro. El miedo seguía ahí, pero ahora se veía atenuado por la necesidad de revelar la verdad. La escena es desgarradora. Un padre, cegado por el dolor, castiga a la única persona que puede salvar a su hija. ¿Crees que la reacción de Alejandro es comprensible o imperdonable? Comparte tu opinión en los comentarios. Respiró hondo, con un sollozo atorado en la garganta, y abrió la boca para hablar. Alejandro esperaba una súplica, una disculpa, tal vez un intento de justificarse. Estaba dispuesto a ser despiadado, a rechazar cualquier argumento. La veía solo como una empleada que se había extralimitado de forma grotesca e imperdonable. Pero nadie en esa casa, y menos él, podría haber imaginado lo que estaba a punto de revelarse. La historia que Camila llevaba en su corazón no era una excusa, sino una verdad tan poderosa que tenía el potencial de derribar los muros que había construido a su alrededor. La revelación no llegó como un susurro, sino como una tormenta. Ante la orden de despedirla, algo dentro de Camila se quebró. Ya no era el miedo lo que la dominaba,
sino una fuerza primigenia que se negaba a silenciarse. «No pude más, señor», dijo con voz temblorosa, pero cargada de una convicción que hizo vacilar a Alejandro. Las lágrimas que corrían por su rostro no eran de sumisión, sino de un profundo dolor compartido. Miró a la pequeña Isabela, cuyo débil llanto sonaba como una súplica, y luego fijó la mirada en la de Alejandro, preparándose para desnudar su alma y revelar la verdad que él jamás podría haber imaginado. Era la única defensa que le quedaba. «Yo también soy madre», confesó, con cada palabra cargando el peso de su viaje. «Allá en Nezahualcóyotl, mi hijo Mateo me espera. Solo tiene 4 meses. Lo dejo con mi abuela todos los días para venir a trabajar aquí y que tenga algo que comer». La imagen que sus palabras pintaron fue vívida y dolorosa. Un bebé pequeño en un barrio pobre, esperando a la madre que cuidaba a la hija de un millonario. Oía a su hija llorar de hambre, día y noche, y era como si fuera mi propio hijo quien me llamaba. Mi cuerpo tenía la medicina que su dinero no podía comprar. Juro que intenté ignorarlo, pero no pude. La ira en el rostro de Alejandro flaqueó, reemplazada por una profunda y vertiginosa confusión. La palabra «madre» resonó en su mente, desarmándolo por completo. Miró el rostro sufriente de Camila, y por primera vez no vio a una criada insubordinada, sino el reflejo de su propia desesperación paternal. El llanto de Isabela en sus brazos de repente sonó diferente. Ya no era una señal de su fracaso, sino un trágico vínculo con la historia de esa mujer. En su torre de marfil nunca había considerado su vida, sus luchas. Ahora, la realidad lo golpeó con la fuerza de un golpe. El clímax llegó con una frase simple pero devastadora que redefinió toda la situación. «Perdóneme, señor», sollozó con el cuerpo temblando por la fuerza de la emoción, «pero soy madre antes que su criada». La verdad irrumpió en el silencio de la habitación, desnuda e innegable. No era una excusa, era una declaración de identidad. En ese instante, las barreras sociales, el dinero, el poder, todo se derrumbó. Solo quedaron un padre desesperado y una madre valiente, unidos por el lenguaje universal del amor por un hijo. La conmoción en el rostro de Alejandro fue total. Su arrogancia se hizo añicos, revelando la vulnerabilidad que había intentado ocultar. Un silencio denso invadió la habitación, roto solo por el llanto persistente de Isabela. Alejandro miró a su hija, cuyas pequeñas manos revoloteaban en busca de comida, y luego volvió a mirar a Camila. Vio la honestidad en sus ojos llorosos, la dignidad en su postura, encorvada por el dolor. La ira se había disipado por completo, dando paso a una oleada abrumadora de vergüenza. Vergüenza por su ceguera, su juicio precipitado, su incapacidad para ver el sacrificio que se estaba realizando ante sus ojos. No había sido violado, había sido salvado. La verdad irrumpió en el silencio de la sala. La máscara de arrogancia del millonario se había hecho añicos. Si crees que la compasión prevalecerá y quieres ver cómo se reconcilia, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta impactante historia. Finalmente comprendió la magnitud del acto de Camila. No solo estaba alimentando a su hija, potencialmente le estaba arrebatando el sustento a su propia hija para salvar una vida, un sacrificio silencioso y anónimo, nacido de pura empatía. La mujer a la que estaba a punto de expulsar en desgracia era, de hecho, un ángel en su hogar. La comprensión lo golpeó con dolorosa claridad, cambiando fundamentalmente su forma de ver el mundo, la riqueza y la naturaleza humana. Y fue en ese instante que todo cambió. La vergüenza que Alejandro sentía era tan abrumadora como la furia que lo había embargado momentos antes. Con un gesto de humildad desconocido para él, dio un paso atrás y por primera vez pidió perdón. Las palabras salieron con dificultad, pero con una sinceridad que disipó la tensión que aún se respiraba. No solo le pidió a Camila que se quedara, sino que insistió en que ya no era su criada. En ese preciso instante, tomó el teléfono y llamó a su chofer privado, dándole una orden urgente y clara: ir a Nezahualcóyotl, encontrar a la abuela y al pequeño Mateo, y llevarlos a la mansión de Polanco,
con el debido respeto y cuidado. La suite de invitados más lujosa, con vista al jardín, estaría preparada para ellos. La reparación no era solo una oferta de trabajo, sino una invitación a formar parte de la familia. Con la llegada de Mateo y su abuela, la mansión se transformó. La antagonista de la historia, la cruel enfermedad que consumía a Isabella, comenzó a remitir. Con Camila cerca, nutrida y libre del estrés de su antigua rutina, el alimento que ofrecía era la cura que ninguna farmacia podía vender. Día a día, Isabella ganaba peso, el color le volvía al rostro y sus débiles llantos se transformaban en risitas de bebé. El silencio en la casa ya no era de muerte, sino de una vida plena y vibrante, llena del sonido de dos niños sanos. La ciencia había fracasado, el dinero había sido inútil, pero el instinto y la generosidad de una madre habían triunfado sobre la muerte. Sin embargo, el verdadero milagro ocurrió en el interior de Alejandro. Ese episodio lo destruyó y lo reconstruyó. Se dio cuenta de la burbuja de privilegio en la que vivía, ciego a las batallas silenciosas que personas como Camila libraban a diario. Empezó a ver su riqueza no como un símbolo de poder, sino como una herramienta de cambio. En honor al sacrificio de Camila y a la vida de su hija, creó una fundación en la Ciudad de México dedicada a apoyar a madres solteras y lactantes vulnerables, ofreciendo apoyo médico, nutricional y financiero. Descubrió que la verdadera riqueza no residía en acumular, sino en compartir y ayudar a los demás. Meses después, el jardín de la mansión fue el escenario de una nueva realidad. Los dos bebés, Isabella y Mateo, ahora fuertes y curiosos, gateaban juntos sobre una gran alfombra en el césped, compartiendo juguetes bajo la atenta mirada de sus dos familias. Camila, con su dignidad e inteligencia, ya no era una empleada, sino la administradora de la casa y la confidente de Alejandro. Él la presentó a todos con un nuevo título, lleno de orgullo y cariño, la hermana de leche de su hija, un vínculo de parentesco forjado en el más puro acto de amor. La barrera entre Polanco y Nezahualcóyotl se había destruido para siempre dentro de esa casa. La impactante escena que paralizó a Alejandro esa tarde no fue una violación, sino la lección más profunda de su vida. Le enseñó que a veces la salvación llega de donde menos te lo esperas, y que el amor de una madre es una fuerza de la naturaleza capaz de superar cualquier brecha social. Su historia nos recuerda que la empatía es la moneda más valiosa que poseemos y que un acto de compasión puede cambiar el mundo. Si crees que la generosidad tiene el poder de transformar vidas, deja un amén en los comentarios y comparte este video para que más corazones se conmuevan con este mensaje.